Bienvenidos sean todos a sumarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto nos lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe? Hey, Mr. Joe. Sí. Volcanes de cerveza, sin gas y caliente. Very well, Mr. Joe. La religión está en el corazón y no en las rodillas. Douglas William Jerrold. Si para alcanzar la iluminación bastara solo con ponerse de cuclillas o en posición de loto, todas las ranas y los sapos serían Buda. André Malví. El conocimiento profundo de las religiones permite derribar las barreras que las separan. Gandhi. La religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirio. Voltaire. Precisamente el día de hoy hablaremos de nuevas religiones o neoreligiones. Pero no sin antes recordarles nuestras redes sociales: Facebook y Twitter, Candanga Studios, Instagram, fm.candanga y nuestra web www.candanga.fm. Y también recordarles que tenemos un programa hermano denominado Lápiz Rebobinador, por aquello de que gustaran ir a ciertas remembranzas de las épocas de los 80, 90 y recordar un poco de nuestras juventudes. Pues bien, comencemos primero que nada definiendo qué es religión. Ok. El tema es de que no se ponen tampoco de acuerdo en un concepto claro de qué es religión. Entonces, ni las religiones se ponen de acuerdo entre ellas, ni los estudiosos de realmente el concepto como tal. Pero se podría decir que religión es un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Según algunas estimaciones, hoy por hoy existen, ojo el número, alrededor de 4.200 religiones vivas Qué rajado. e innumerables extintas. Una encuesta mundial de 2012 reporta que el 59% de la población mundial es religiosa y que 36% son no religiosos, de los cuales 13 son ateos. Interesante, ¿no? Interesante, de verdad que sí. Y entre este porcentaje, si tomamos hombres y mujeres, las mujeres son todavía más religiosas que los hombres. Y tenemos que adicionarle otro elemento más, que es que existen sincretismos. ¿Qué es un sincretismo? Que yo tome elementos de una religión y de otra y las mezcle y crea ahí un spaghetti bowl de religiones, y que al final se generan creencias propias. En otras palabras, perfectamente podría muta una religión, digamos. Muta. O yo mismo, tomo un poquito de acá, un poquito de allá, y es mi creencia. Sí. Bueno, a todo esto se han generado lo que se llaman nuevos movimientos religiosos o NMR, o sea, comunidades religiosas o grupos éticos, espirituales o filosóficos, muchos de ellos surgidos en las últimas décadas, que tienen un lugar periférico dentro de una cultura religiosa dominante. En otras palabras, de una religión madre comienzan a generarse subgrupos debido a creencias, digamos, no tan acordes con ese centro, ¿cierto? Uh-huh. El mejor ejemplo son las ramas cristianas. Correcto. Del cristianismo central. Lo que pasa es que a esto se le podría denominar una secta, que viene de sectus, o sea, de separación. Lo que pasa es de que estos mismos grupos no les gusta que se les llame secta porque lo ven como un término peyorativo. Sí, correcto. Ahora, lo que pasa es que dentro de todos estos grupos separados o nuevos movimientos religiosos o creencias cabe de todo. Y hoy vamos a poder visualizarlo. Voy a comenzar con las menos
controversiales. Ok, Por adelante. decirlo Sí. de políticamente correcto. De antemano no queremos ofender absolutamente a nadie. Sí. Van a ser comentarios sumamente objetivos, imparciales. Nosotros no vamos a decantarnos por una u otra religión o facción y no queremos tampoco ofender a nadie. Bien, por ejemplo, dentro de este sinnúmero de nuevas agrupaciones surgieron ramificaciones del cristianismo central, del catolicismo, etc. Por ejemplo, tenemos los adventistas. Correcto. La iglesia adventista del séptimo día surge en el seno del protestantismo norteamericano. También tenemos a los cuáqueros, por ejemplo. Ajá. Bueno, estos cuáqueros han generado luchas por la paz del mundo, la erradicación de la violencia, la abolición de la esclavitud, etcétera, etcétera. Y en la actualidad la mayoría viven en Estados Unidos y se hallan representados incluso en las Naciones Unidas. Curioso. Aquí en Costa Rica hay. Aquí en Costa Rica. Monteverde. Es correcto, es correcto. Curioso, el Ejército de Salvación. Uno lo escucha en las películas, en las series, y uno diría, eso debe ser como un tipo de ONG. Ajá. Pues no, resulta ser que es un movimiento religioso. Es una organización fundada por William Booth en el año 1865 con la misión de atender a los pobres y ofrecerles la salvación a través de Jesucristo. Ok. Luego, una más reciente todavía son los de la famosa secta Moon o los Moonies, que es la Iglesia de la Unificación, fundada por el coreano Sun Myung Moon. De hecho, aquí en Costa Rica existió un movimiento y se casaban multitudinariamente en el parque, no sé si usted se acuerda. Sí. Sun Myung Moon la crea en el año 1954 e integra elementos del taoísmo y el cristianismo, o sea, es una mezcla entre preceptos asiáticos y el cristianismo central. Y tiene una muy particular interpretación de la Biblia. ¿Okay? Y existe una doctrina mesiánica donde Sun Myung Moon es el profeta elegido. Algo así como este chaval o Jesucristo hombre. Es como Jesucristo. ¿Eso de Jesucristo hombre tenía nombre de religión? ¿O nada más sí, claro, de hecho creo que la tengo por acá. Okay, más adelante. entonces, perdón, me adelanté. Hablemos de una que conoces muy de cerca. Adelante. Hablemos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los mormones, grupo religioso de origen norteamericano y tradición cristiana fundada por Joseph Smith. Joseph Smith, correcto. Bueno, de hecho los mormones hablan de que Joseph Smith logra tener una revelación de un ángel, que después este mismo ángel comienza a generar toda una mítica que le transfiere. Encuentra unas tablillas de oro donde habla como ese neo-evangelio emanado por este ángel. Incluso llega a identificar a este grupo de que esta población establecida cerca de Estados Unidos, en Utah, ¿cierto? Utah, sí. Es una tribu perdida de Ajá. Israel. Pero bueno, en otro programa podríamos profundizar. De hecho se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, para ver si me acuerdo. Ayudo, te colaboro. Sí, continúe. Bueno, ya yéndonos a la región asiática, podemos hablar del Brahma Kumaris o Raja Yoga. Ajá. Este movimiento de tradición hindú actualmente independizado no posee características de grupo sectario, pero ha cooperado incluso con las Naciones Unidas en el momento de cooperación global. También están los famosos Hare Krishna, que aquí todavía hay un movimiento, y de hecho hay una finca aquí de los Krishna, que son devotos precisamente al dios Krishna y siguen sus enseñanzas y de los textos védicos, etc. Y en el siglo XX adquirió especial presencia en Occidente a través de la figura, a ver si lo puedo decir bien y no ofendo a nadie, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sí, muy bien pronunciado, yo lo sé pronunciar. ¿Verdad que sí? Entre otras. Ya me acordé lo que iba a decir. Sí, contame. Que una peculiaridad que tienen los mormones, son muy pocas las religiones que tienen esto, y es que la mayoría tienen sus reglas y su estructura muy clara desde el inicio. Si yo llego y digo, quiero ser católico,
Ya yo sé las reglas, yo sé lo que se ocupa para llegar al cielo, por ejemplo. Pero los mormones tienen niveles que se le van revelando a uno conforme va pasando su tiempo y va ahí subiendo de nivel también. Correcto. Es peculiar. Ahora sí, entremos a las más controversiales, a las más modernas, a las más extrañas. Correcto. ¿Cuál me puedes traer a colación? La primera que se me ocurre es muy relativamente nueva, son los cientólogos, la cientología, ¿verdad? Y es una religión muy, muy famosa entre gente de plata. Y empezó, y de hecho así es como reclutan a sus creyentes como medio de ayuda. Y de hecho la mayoría de gente que empezó con la cientología y luego abandonó, dicen que el inicio en realidad es bastante bueno porque es más como un grupo de asesoramiento que le dan seguimiento a uno, es más como ir a un psicólogo a contarle las cosas y Un grupo y de coach, un grupo de apoyo personal. Exactamente. Pero conforme pasa el tiempo, se empiezan a revelar las reglas, que eso también tiene en común con los mormones, que conforme usted va subiendo de nivel, empiezan a revelar cosas que no mucha gente está de acuerdo, o ya se torna para ellos no aceptable y deciden abandonar la religión. Curioso es que esta religión fue fundada por un chavalo, Hubert. L. Ron Hubbard, Ajá. en 1952. Que tiene el récord Guinness de la mayor cantidad de obras literarias publicadas. De ciencia ficción. De ciencia ficción. 1084 libros. 1084 Oiga, libros. bueno, yo creo que Ni Stephen King. Stephen King. que saca un libro por día, digo. Correcto. Sí, y él tiene la peculiaridad de que, bueno, fundó la religión, tiene ese montón de niveles donde poco a poco se le va revelando a la gente, a donde se supone que en el último nivel revelan la historia completa de la humanidad, donde se revela la historia de este extraterrestre que se llama Zenu, que es un dictador extraterrestre. Dictador de la Confederación Galáctica. Ajá, que hace 75 millones de años supuestamente trajo a la Tierra millones de personas en naves espaciales, las dejó en volcanes y supuestamente fueron asesinadas con bombas de hidrógeno y después su alma. Ajá, o sus seres, ¿verdad? Sí. Porque supuestamente el cuerpo de uno está habitado por un montón de esos seres. Y el objetivo es liberarse de esos seres después, claro, y trascender y irse a su propio mundo en el universo. Cada quien con su creencia. Correcto, de hecho, tiene adeptos famosos como John Travolta y Tom Cruise que son súper creyentes. Y incluso Tom Cruise ganó uno de los mayores, honores dentro de la cienciología por promover la misma creencia, etcétera, etcétera. Correcto. Hace poco, de hecho, una de las actrices es como le digo, la mayoría de gente es de gente mucha plata. Y de hecho es una religión que se conoce mucho por la cantidad de plata que manejan y por sus iglesias vacías. Son tanta la plata que tienen y tantos los edificios que tienen y tan pocos adeptos que tienen que gastar la plata que les llega. Entonces tienen edificios gigantes, hermosos, templos, y nunca hay gente para llenarlos, ¿verdad? Porque sí tienen seguidores, evidentemente. Correcto. Entre esas está una actriz que se llama Leah Remini, que es actriz de comedia, que cuando llegó prácticamente a las últimas etapas le dijeron todo esto de Zenu y de los seres y todo eso, y es donde ella dijo, no, aquí yo no tengo que hacer nada, y se fue. Y hizo un documental sobre la cientología, en contra de ella. Interesante. Otro dato curioso es que, el fundador ya murió, y quien quedó de líder, ya le digo porque lo tengo por aquí anotado, se llama David Miscavige. Y bueno, es el mega líder, como decir el papa, ¿verdad? De ellos. Sí. El papá se llama Ronald Miscavige y empezó al mismo tiempo que su hijo, incluso yo creo que antes, en la cientología. Y el papá ya abandonó la religión. Y tiene un libro donde habla de las cosas que hace la religión, que no está muy de acuerdo y no sé qué, y el trato que recibió de su hijo. Porque siendo el papá, vio como poco a poco empezó a evolucionar tratándolo requete mal. Otra de las cosas que critican es que separan supuestamente a las familias. A los hijos prácticamente los separan totalmente de sus padres y el adoctrinamiento es bastante fuerte. De hecho, una de las ex esposas de Tom Cruise precisamente se separa porque trata de liberar a sus hijos o proteger a sus hijos de esa tendencia de la cual ella al final no creyó. Correcto. Bueno, hablemos de otra. Cuéntame. Le voy a hablar ni más ni menos que del nuwaubianismo. Eso sí no lo sé nada, cuénteme.
Pues es una secta religiosa que se deriva de la nación del Islam y de los musulmanes negros. Fue fundada por Dwight York, músico, escritor y líder nacionalista afroamericano, condenado, curiosamente, por abuso sexual infantil, quien también es su dios, y además es la reencarnación de Melquisedec, del arcángel Gabriel y de Jesús al mismo tiempo. Oiga. Además, creen que los blancos han hechizado a los negros para mantenerlos sumidos en la ignorancia. También mantienen creencias como que los negros descienden de una especie extraterrestre, los Anunnaki, de piel verde, porque tenían magnesio en la sangre, pero al entrar en la atmósfera de la Tierra, el magnesio fue reemplazado por hierro, y así surgió el color negro de su piel. También dice que los blancos fueron creados como carne por una especie de extraterrestres reptiloides, siendo la venida de Cristo esperada por los cristianos realmente el regreso de los raptores, y que van a cosechar esa carne blanca. Además, dicen que la música disco es mala y que se creó para maldecir las almas de los negros. Interesante. Está muy interesante y extraña, así honestamente. Correcto. ¿Cuál otra tenés por ahí? Yo tengo la famosa religión Pastafari. Muy bien, sí. Contemos, hablemos al respecto. Esa es la iglesia que se denomina como la iglesia del monstruo del espagueti volador. Y fue creada como crítica a la gente que es creacionista. Entonces resulta que este chavalo que se llama Bobby Henderson, que es un licenciado de física de la Universidad Estatal de Oregon, empezó a ver que había campaña en las universidades. Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos no hay religión oficial, ¿verdad? Entonces no se puede enseñar religión en las escuelas ni en los colegios. Entonces empezó a existir una corriente de personas creacionistas que decían, entonces no pueden enseñar teoría evolucionista, como la de Darwin. Como la de Darwin en las escuelas. Y él dice, pero ¿cómo? Eso es ciencia, eso no tiene nada que ver con religión. Entonces, como forma de crítica, dijo, voy a crear la iglesia del monstruo del espagueti volador para demostrar lo absurdo que es no enseñar cosas científicas en un colegio, escuela, universidad. Y fundó esta religión que está lleno de chota, prácticamente. De hecho, por ejemplo, leo directamente de la página de esta religión los 8 mandamientos pastafaris. Hágale. Y dice así: en un principio eran 10, pero se perdieron 2, lo que explica parcialmente la laxa moral pastafari. Okay. Tampoco se trata estrictamente de mandamientos, sino de me gustaría mucho que. Y son los siguientes. 1. Me gustaría mucho que no actuases como un imbécil santurrón que se cree mejor que los demás cuando describas mi tallaranesca santidad. Si algunos no creen en mí, no pasa nada. En serio, no soy tan vanidoso. Además, esto no es acerca de ellos, así que no cambies de tema. 2. Me gustaría mucho que no usases mi existencia como un medio para oprimir, subyugar, castigar, eviscerar o, ya sabes, ser malo con otros. Yo no quiero sacrificios y la pureza es para el agua potable, no para la gente. 3. Me gustaría mucho que no juzgases a las personas por su aspecto, o cómo visten, o la manera en que hablan, o mira, solo sé bueno, ¿vale? Y que te entre en la cabeza, mujer igual a persona, hombre igual a persona, Sami igual a Sami. ¿Quién sabe? No sé. 4. Me gustaría mucho que no tuvieras una conducta que te ofenda a ti mismo, a tu compañero amoroso mentalmente maduro y con edad legal para tomar sus propias decisiones. Respecto a cualquier otro que quiera objetar algo, creo que la expresión es jódete, a menos que lo encuentren ofensivo, en cuyo caso pueden apagar el televisor y salir a caminar para variar. 5. Me gustaría mucho que no desafiaras las ideas fanáticas, misóginas y de odio de otros con el estómago vacío. Come, luego ve, tras los cabrones. 6. Me gustaría mucho que no construyeras iglesias, templos, mezquitas, santuarios multimillonarios a mi tallaranesca santidad, cuando el dinero podría ser mejor gastado en lo que tú eliges. 7. Me gustaría mucho que no fueses por ahí contándole a la gente que te hablo. No eres tan interesante, madura ya. Te dije que amaras a tu prójimo, tío. ¿No entiendes las indirectas? Y finalmente, 8. Me gustaría mucho que no le hicieses a los otros lo que te gustaría que te hicieran a ti, si te va. Las cosas que usan mucho cuero y lubricante. Si a la otra persona también le interesa, entonces disfrútalo. Sacao fotos y por el amor de Mike,
No sé quién, ¿Quién es será Mike. Mike? Usad un preservativo. En serio, es un pedazo de goma. Si no hubiera querido que disfrutáis al hacerlo, hubiera añadido pinchos o algo así. Esos son los mandamientos del pastafaris. Y otra cosa que tiene curiosa es que ellos también tienen el concepto del cielo. Y dice que en el cielo hay volcanes de cerveza fría hasta donde se pierde la vista, supuestamente. Y que tienen bailarinas y bailarines haciendo striptease todo el tiempo. Y en el infierno también tienen volcanes de cerveza, pero es una cerveza caliente y sin gas. Y también tienen bailarines haciendo striptease, pero con enfermedades venéreas. Es una tontera. Bueno, y andan y tienen de casco, o usan un sombrero que es un colador. Y los devotos se suelen vestir de piratas, porque supuestamente los apóstoles de esta religión eran piratas. Y dado que la cantidad de piratas disminuyeron, atribuyen la disminución en el número de piratas al calentamiento global, los terremotos y todo eso. Interesante. Es una tontera. Bueno, voy a traer otra Cuéntemela. religión. El problema es de que esta sí es religión. Ok. Bueno, realmente es una contrapartida de una religión. Es la Iglesia Unida del Tocino. En 2010. Bueno, podría ser. En 2010 surgió esta religión cuya misión es dudar de la religión. Es una religión para dar cuenta. Sí, es así que los integrantes de esta iglesia pelean por su derecho a ser ateos, enfatizando que eso no los hace malos. Nació en Las Vegas, Nevada, y esta religión expone la ridiculez de las religiones, otorgándole un poder divino al tocino. Y con más credibilidad, a diferencia de Dios, que es invisible, al menos podemos ver el tocino. El tocino sí lo podemos tocar y oler y comer e incluso embarrar en el cuerpo. De hecho, tienen varias creencias. Las creencias incluyen directamente de la página oficial de la Iglesia Unida del Tocino. Es 1. Ser escéptico. 2. Respetar los límites. 3. Normalizar los ateos y la religión. 4. Diviértete. Por ejemplo, nos divertimos, nos burlamos de nuestras creencias porque no son más extrañas que otras creencias. 5. Sé bueno. A diferencia de algunas religiones, no nos enredamos en interpretaciones sobrenaturales, no demostrables de la bondad, etc. Sé generoso. Como enseñan algunas religiones, debes amar a tu prójimo. Es por eso que recomendamos dar una lista de organizaciones benéficas recomendadas, incluso. 7. Alabado sea el bacon. Bacon es nuestro Dios, pero ese es solo un término de cariño. No creemos que bacon sea realmente espiritual, aunque olerlo seguramente es una experiencia divina. 8. Ahogar por impuestos justos a la iglesia. Esas son las creencias. Qué rico el tocino. ¿Qué otra religión podrías traer acá? Yo tengo una religión muy curiosa que es en principio muy parecida a la del espagueti volador. Lo que tiene vacilón es la paradoja de su nombre, que es la iglesia del unicornio rosado invisible. Sí. ¿Por qué paradójica? Porque si el unicornio es invisible, ¿cómo saben que es rosado? Entonces, eso fue creado como una crítica a las otras religiones, donde normalmente ese tipo de paradojas existen con otras deidades, donde es que no lo puedo ver, sí, pero usted lo siente. Entonces es lo mismo con el unicornio rosado invisible. De hecho, le puedo leer aquí mismo el manifiesto del unicornio rosado invisible. Adelante. Dice: los unicornios rosas invisibles son seres de gran energía espiritual. Lo sabemos porque son capaces de ser a la vez rosas e invisibles. Como todas las religiones, la religión de la unicornio rosa invisible se basa en la lógica, tanto como en la fe. Tenemos fe en que los unicornios son rosas. Y por lógica sabemos que son invisibles, ya que no podemos verlos. Está buenísimo. Está muy bien. Ahora, otro dato curioso es de que su reliquia sagrada es un calcetín. Está bien, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden tener los unicornios rosas invisibles un calcetín? ¿No? Sí. Hablemos de la iglesia Jedi o Jedi. Sí. ¿La tiene por ahí? No, cuéntamela. Okay. Esta religión cree que existe una fuerza poderosa y universal que une todas las cosas en un universo, denominada la fuerza. La religión Jedi es algo que todos tenemos dentro de nosotros e indica que nuestro sentido de la moral es innato. Es claro que esto surge a raíz de los preceptos filosóficos emanados de las películas de Star Wars escritas por George Lucas. Lo único que debes de hacer es calmar tu mente y escuchar la fuerza dentro de ti.
El mantra que sigue es el código Jedi que usan los aprendices en la tradición del lado luminoso de la fuerza, y dice así: no existe emoción, solo existe paz; no existe ignorancia, solo existe conocimiento; no existe pasión, solo existe serenidad; no existe caos, solo existe armonía; y no existe muerte, solo existe la fuerza. Bien, mae. Sí. Ahora se les olvidó algo ahí. ¿Qué? Que la fuerza viene de los midichlorians. Bueno, Entonces ya no es espiritual. voy a mandar una carta al profeta de la religión más cacaba, tabaco. Más que tabaco, sí. Ok, existe también la iglesia de Google. Ah, sí. Sí. Con una de las lógicas más sólidas llega la religión de la modernidad. De acuerdo a sus seguidores, Google es lo más cercano a una entidad omnipresente y omnisciente. Es infinita, inmortal y como tu ex, todo lo recuerda. La oración oficial existe en código binario, pero también, para los que no sabemos tanto de eso, esta es la traducción. Padre Google, que estás en la compu, santificado sea tu página. Venga a nosotros tu dominio y hágase tu búsqueda en Chrome como en otros servidores. Danos nuestros gatitos de todos los días y perdona nuestro troleo, como también nosotros perdonamos a los que nos trolean. No dejes que nos entre un virus y líbranos de todo spam ramming. Está bastante malita. ¿Qué más? Yo tengo una muy curiosa que se llama la religión de Nuestra Señora de la Exención Perpetua. Esa no la conozco. Ok. Esa religión de verdad existió, ya no existe, ahorita le cuento por qué. La crearon en un programa de televisión al propio para demostrar lo fácil que es crear una religión en Estados Unidos para evadir impuestos. Muy interesante. Entonces, como crítica lo hicieron. Entonces, no sé si has escuchado el programa de John Oliver de HBO. Entonces, John Oliver, si usted lo busca, está en YouTube, todo el mundo lo puede ver. Como crítica empezó a hablar de las religiones que se empezaron a crear para la gente evitar impuestos. Entonces, agarraban plata y tienen un montón de exenciones por ley. Y el detalle es que solo tienen que seguir una lista, pero en menos de una página para ser considerado religión. Entonces, el maestro dijo, es absurdamente sencillo hacer una religión. Y dice, y como evidencia, voy a hacer una religión ya mismo. Entonces hicieron la religión de Nuestra Señora de la Exención Perpetua. ¿Por qué es exención? Porque están exentos de impuestos. Y lo vacilón es que de verdad cumplían con todas las reglas. Por ejemplo, una regla era que se tenían que reunir en algún lugar todos los domingos. Y efectivamente el programa se grababa los domingos. Entonces dice, madre, ya cumplimos esa regla. Ocupamos tener un Dios o alguien a quien alabar. Entonces ya alabamos a la televisión, ¿verdad? Y no sé qué. Todos son de broma. Pero lo curioso es que efectivamente lo hicieron, o sea, no fue paja, de verdad hicieron la religión y empezaron a publicar teléfono y la gente le empezó a mandar plata, de verdad. Entonces empezaron a llegar sobres de dinero y obviamente los maes no son chulos y lo que hicieron fue agarrar esa plata y donarlo a obras de caridad. Y ya cuando se salió de control fue que empezaron la gente a mandarle cosas, empezaron a mandarle ropa, calzones y entre esos un mae envió un sobre con semen. Y el mae dijo, no, ya aquí ya se volvió fuera de control. ¿De veras? Sí. No. Entonces el mae dijo, no, ya, y cerraron la religión. Pero el punto de todo, y es lo que quiso demostrar, y demostró, es lo sencillo que es, al menos en Estados Unidos, ser considerado religión y tener esos beneficios de ley para exención de impuestos. Bueno, así como esto, también hay otros temas como tomar una figura pública y convertirla o diosificarla. Correcto. El mejor ejemplo es lo que sucede con Maradona, Ajá. con la iglesia maradoniana, donde realmente se cree que Maradona es Dios. Por otra parte, tenemos también la iglesia presbiteriana. Es correcto, donde es Elvis Presley, donde es Dios y profeta. Bueno, pero también pasando de esto podemos hablar de otros ejemplos un poco más aberrantes. Por ejemplo, la iglesia de la eutanasia. Chris Korda, hijo de Michael Korda, editor jefe de Simon & Schuster y nieto de uno de los artífices de la industria cinematográfica británica, es el fundador y líder de la iglesia de la eutanasia, una secta performance o exabrupto, podríamos decirlo, que basa en un único mandamiento, el cual es no procrearás. Y por ende se asienta en 4 pilares ideológicos, que son suicidio, aborto, canibalismo y sodomía. De hecho, tienen su propio sitio web y indican que son una organización educativa
sin ánimo de lucro, dedicada a restaurar el equilibrio entre los humanos y el resto de las especies a través de la reducción voluntaria de la población. Curioso. También tenemos a la Iglesia de los Subgenios. Es una parodia de religión satírica, como lo del espagueti volador o la del unicornio, ¿ok?, que ganó popularidad entre los años 80 y 90. La Iglesia describe su filosofía como una orden de herejes y blasfemos dedicados a la libertad de pensamiento total, profundizando en la ciencia de la burla. Entonces, por ejemplo, la Iglesia describe su filosofía de la siguiente manera: la Iglesia del Subgenio es una orden de herejes y blasfemos dedicados a la libertad de pensamiento, profundizando en la ciencia de la burla, sadofuturismo, megafísica, escatolografía, esquizofrénica, moralismo, sarcatrofía, cinisreligión, apocalípticomanía, espectoracionalismo, hipnopediatría, subliminalismo, satirología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nuevamente es una sátira concreta. Sí. Luego tenemos la secta de Osho. ¿Y de 9? No. Resulta ser de que un gurú llega a Oregon, en Estados Unidos, que se llamaba Bhagwan Sri Rajneesh. Espero también haberlo dicho de forma correcta. Era un maestro espiritual hindú, etcétera, y crea una comuna en Oregon con arreglo a sus propias leyes. Este señor, luego más tarde, obviamente el nombre era muy complicado, dijo: mejor me voy a llamar Osho. ¿verdad? Entonces comenzó a crear libros, sí, como el Chavo, exactamente. De hecho, le decían el Chavo de cariño. Bueno, el punto es de que comienza a crear sus propias leyes, crea unos libros de autoayuda muy famosos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es de que al final el hombre se hizo millonario, mientras que su comuna se basaba en principios de pobreza. Entonces, mientras que su... Como cualquier otra religión. Exacto, mientras que su comuna tenían que ser de ahí con sus reglas de austeridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues el hombre conducía sus Rolls Royce, que por cierto llegó a tener 94 Rolls Royce, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue la secta de Osho. Luego también tenemos, que creo que una vez yo lo había comentado, el movimiento del dios Frum. No me suena. ¿Qué es esto? Y esto existe al día de hoy. Esto es en la tribu de los Yaonanen en Vanuatu. Resulta ser que ellos creen que existe un ser divino que es un hijo pálido del espíritu de la montaña y hermano de un señor, Dios, que se llama John Frum. No existe un tal John Frum. ¿Qué es lo que pasa? Que en la época de la Segunda Guerra Mundial llega a las costas de la isla un soldado americano, ¿okay?, que se llamaba John, y cuando le preguntaba no sé qué, entonces él decía John from America. No, es en serio, y en este momento ellos siguen creyendo, porque resulta ser que llevó ciertos alimentos, llevaba una tecnología que ellos no entendían, había caído con un avión que luego fue rescatado. Bueno, lo que pasa es de que a hoy, llevaba también un fusil. A hoy estos Yaonanen de Vanuatu siguen haciendo un tipo como de desfile militar con rifles hechos de madera y crean todos los años una especie de maqueta de paja del avión y lo queman pensando que si hacen esto va a volver John from America. Exactamente. Algo parecido pasa con la religión del monje de los cocos. En el delta del río Mekong en Vietnam. ¿Qué pasa? Resulta ser de que en este pequeño archipiélago del delta del Mekong, digamos, hay islotes sumamente pintorescos. De hecho, hay ciertas películas de James Bond que se ambientaron en esta zona, etcétera, etcétera. Resulta que había un personaje que se llamaba Gunjen Tan Nam, que tras estudiar física y química en Francia se retira a una de estas islas para practicar su propia religión, y esto es un sincretismo entre el cristianismo y el budismo. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que este señor solamente comía cocos. Pues resulta ser de que este señor
comienza a tratar de a las poblaciones que están colindantes en estos islotes a venderles esta religión, y se crea un grupo religioso que a hoy sigue estando asentado ahí, donde su profeta y su figura, digamos, mesiánica es el monje de los cocos. Qué interesante. Y para finalizar, le traigo lo siguiente: los adoradores de Rambo. No es en serio. Resulta ser el que de la película. Los Camula en Papúa Nueva Guinea recibieron la visita de un antropólogo que al parecer era adicto al cine de Sylvester Stallone. Por ello mostraba a menudo imágenes de unas de sus películas para estudiar las reacciones de los indígenas. Desde ese entonces los Camula adoran a Rambo y creen que Rambo los salvará de forma mesiánica. Yo creo que amerita más una religión Rocky que Rambo. Pues, es que Rocky se inspira. No, tal vez no les llevaron esos en ese momento. No me habló del de Jesucristo, hombre. No le hablé de Jesucristo. Y usted me dijo, ahora más tarde me la dejó. Pues se lo dejo para un próximo programa. Está bien. Bien, y finalizamos con una reflexión. Con una oración. No, con una reflexión. La necesidad del ser humano de tener un ser superior que le explique, digamos, la razón de ser, o que le explique aquello que es desconocido para él. O sea, desde si nos remontamos a la época de las cavernas, el ser humano veía un relámpago en la oscuridad de la noche y decía, eso tiene que ser un dios, o no le doy una explicación. Sí, simplemente no le da una explicación, pero es un ser superior, porque yo no puedo hacerlo, ¿no? Exacto, superior. Y además le da confianza. Como el ser humano no entiende qué hay después de la muerte, tiene temor. Vamos a ver, pensémoslo así: yo soy hoy mismo y me voy en una balsa y entro a mar profundo, o sea, donde literalmente veo por todos lados y lo único que veo es mar, y tras de eso no sé qué hay debajo mío. Lo único que sé es que estoy hiper vulnerable. Yo ahí le rezo, aunque sea a las estrellas de mar. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? El ser humano, en su estado más vulnerable, no concibe que por sí solo pueda subsistir, y por ende da explicaciones divinas a aquello que no entiende. Y aparte, tiene una necesidad casi que enfermiza de sustituir sus creencias, porque ya mis creencias actuales no dan lo que yo busco. Entonces, vean las estadísticas: 4.600 religiones activas. Y por eso también hay mucho movimiento entre religiones, sobre todo en este momento. ¿Qué quiere decir? Que yo de ser católico salto a ser de una división cristiana, y de ahí tal vez salto a ser agnóstico, y tal vez de ahí vuelvo, ahora soy budista, porque no me siento conforme completamente con lo que una sola religión o creencia me explica. Y esas religiones también son adaptables en el tiempo, según las necesidades. La religión, por ejemplo, siendo Costa Rica y por la forma en que fuimos educados católicos, la religión católica de hoy no es la misma religión católica de hace 1000 años, jamás. Y se va a seguir adaptando, no al paso que a la gente le gusta, pero se va a seguir adaptando. Y así con las nuevas religiones que van saliendo, ¿verdad? Es simplemente para satisfacer esa parte de la espiritualidad que mucha gente necesita de verdad. Y sí, digamos, no, para no entrar en mucha crítica a la religión, pero sí son temas complicados cuando se convierten en organizaciones que más para ayudar es para lucrar prácticamente. Correcto. Y hay un líder que pues evidentemente está buscando provecho propio y no ayudar verdaderamente. A mí, digamos, yo soy crítico de las religiones, no practico ninguna, soy ateo, pero al mismo tiempo reconozco que hay mucha gente que hace todos los días todo lo posible para ayudar a mucha gente y pertenece a una religión, y eso honestamente es de admirar, porque es personas que están dando prácticamente su vida por otras personas, pero a la vez hay gente que se aprovecha de esas pocas que están ayudando de verdad y están tirándose la buena vida. Bien, para despedir nuestro programa, recordar nuestras 3 máximas. Primero, no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas, ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. Además, recordar nuestras redes sociales: en Facebook y en Twitter, Candanga Studios; en Instagram, fm.candanga; y nuestra web, www.candanga.fm. ¿Cierto, Mr. Joe?
Oiga, usted sabe que yo no sabía una cosa. Mr. Joe es invisible y azul. Ah, very well, Mr. Joe.